No comienza con una mentira elaborada que alguien inventó deliberadamente para engañar. Comienza con algo mucho más inquietante y más difícil de detectar porque opera en el nivel de lo que consideramos obvio. Comienza con una certeza tan profundamente arraigada que cuestionarla parece absurdo, casi ridículo. Una de esas certezas que nadie cuestiona, porque parece demasiado obvia para ser peligrosa o problemática. La certeza fundamental de que existen hechos en el mundo, independientes de quien los observe. Datos puros que simplemente están ahí. Realidades objetivas que no dependen de interpretación, verdades que esperan ser descubiertas. Pero Friedrich Nietzsche, con su capacidad perturbadora de cuestionar precisamente lo que parece más obvio, se detuvo justo ahí donde otros pasaban sin pensar. Y al mirar más de cerca, con la atención obsesiva que caracterizaba su método filosófico, vio algo que casi nadie quería ver, porque amenazaba los fundamentos mismos del conocimiento occidental. Que los hechos, esos elementos que consideramos los bloques de construcción más sólidos de nuestro conocimiento, no existen de la manera que ingenuamente creemos. No son datos puros que simplemente recogemos del mundo como si fuéramos receptores pasivos de información objetiva. Son algo mucho más complicado, más humano, más interpretativo. Imagina por un momento que observas una escena completamente simple y cotidiana. Un árbol parado frente a ti en un parque. Alguien a tu lado dice con completa confianza: "Eso es un hecho indiscutible. Hay un árbol ahí". Parece afirmación tan básica que cuestionarla sería señal de confusión mental o sofistería filosófica vacía. Pero Nietzsche, con su genio para desestabilizar lo obvio, preguntaría algo más incómodo que hace tambalear esa certeza aparentemente sólida. ¿Qué es exactamente un árbol? No en sentido de definición botánica, sino en sentido más radical. ¿Qué estás realmente experimentando cuando dices que ves un árbol? ¿Es simplemente la imagen visual que perciben tus ojos y procesan tus nervios ópticos? ¿Es el concepto abstracto árbol que aprendiste de niño y ahora aplicas automáticamente? ¿Es el conjunto específico de moléculas, átomos y procesos bioquímicos que la ciencia identifica? ¿O es principalmente una palabra heredada que simplifica algo infinitamente más complejo? Porque en el momento preciso en que nombras algo como árbol, ya has realizado acto de interpretación que va mucho más allá de percepción pura. Has impuesto categoría conceptual sobre flujo caótico de sensaciones. Has decidido dónde termina el árbol y comienza el aire, el suelo, el cielo, y en ese acto interpretativo dejaste el terreno supuestamente neutro de los hechos puros. Para Nietzsche, y esta es una de sus intuiciones más radicales que anticipó desarrollos posteriores en neurociencia y filosofía de la mente, no vemos el mundo tal como es en su realidad objetiva independiente. Vemos el mundo como podemos verlo, dadas las limitaciones y características específicas de nuestro aparato perceptual heredado evolutivamente. Nuestra percepción no funciona como una ventana transparente y neutral hacia la realidad externa que simplemente transmite información sin distorsión. Es un filtro activo y altamente selectivo. Un filtro biológico determinado por millones de años de evolución. Un filtro cultural, moldeado por la sociedad específica en la que creciste. Un filtro histórico, condicionado por la época particular en la que vives. Un filtro emocional coloreado por tu estado psicológico momento a momento. Cada uno de estos filtros modifica fundamentalmente lo que experimentas como realidad, aunque raramente somos conscientes de cuánto está siendo filtrado, seleccionado, interpretado antes de que alcance conciencia reflexiva. Tus ojos, contrario a lo que la intuición ingenua sugiere, no buscan verdad objetiva sobre la naturaleza última de la realidad.
Buscan información relevante para supervivencia biológica inmediata. Tu cerebro no fue diseñado por evolución para comprender el universo en toda su complejidad. Fue diseñado para orientarse lo suficientemente bien como para no morir antes de reproducirse. Y este reconocimiento cambia todo sobre cómo debemos entender la relación entre nuestras percepciones y la realidad externa. Porque si la percepción evolucionó para supervivencia pragmática y no para conocimiento teórico preciso, entonces lo que llamamos hechos observables son realmente acuerdos útiles para navegación práctica, no revelaciones de estructura última de realidad. Son mapas que han demostrado ser funcionalmente efectivos para ciertos propósitos limitados, no territorios que corresponden punto por punto con lo que realmente existe independientemente de nosotros. Y confundir mapa con territorio, confundir nuestras representaciones útiles con la realidad misma, es error categorial fundamental que Nietzsche diagnosticaba en el corazón de la epistemología occidental. Esta distinción entre utilidad pragmática y verdad metafísica es crucial para entender la crítica nietzscheana. No está diciendo que nuestras percepciones sean completamente falsas o inútiles. Está diciendo que su utilidad práctica no garantiza su verdad última. Algo puede ser pragmáticamente efectivo sin ser metafísicamente preciso. El hecho de que cierta forma de percibir y categorizar el mundo te ayude a sobrevivir no significa que esa forma capture la esencia verdadera de lo que está ahí. Puede simplemente significar que es adaptación útil, que funciona suficientemente bien para propósitos evolutivos sin ser representación fiel de realidad independiente. La evolución favorece lo que funciona, no necesariamente lo que es verdadero. Nietzsche había llegado, mediante reflexión filosófica pura, a conclusión que la ciencia cognitiva contemporánea confirma cada vez más: que percepción es construcción activa, no recepción pasiva. Que el cerebro no es cámara fotográfica que registra fielmente, sino que es órgano de interpretación que constantemente genera modelos predictivos sobre lo que probablemente está ahí basándose en experiencia previa y expectativas. Lo que experimentas como percepción directa de hechos objetivos es realmente resultado de procesamiento masivamente complejo que involucra predicción, interpretación, selección y construcción. Tu cerebro está constantemente adivinando qué está ahí basándose en información limitada y ambigua, y luego presentando esa adivinación informada como si fuera dato directo sobre realidad externa. Nietzsche lo expresó en una de sus frases más famosas y más malinterpretadas: no hay hechos, solo interpretaciones. Y esta afirmación, que superficialmente puede sonar como relativismo simplista que niega toda posibilidad de conocimiento objetivo, es realmente bomba filosófica mucho más sofisticada que merece análisis cuidadoso de sus implicaciones radicales. No significa, como críticos superficiales a veces sugieren, que podemos creer cualquier cosa arbitrariamente o que todas las interpretaciones son igualmente válidas o inválidas. No es licencia para inventar realidades alternativas según conveniencia personal. No es negación de que hay mundo externo que existe independientemente de nuestras creencias sobre él. Significa algo más preciso y más perturbador, que nuestro acceso epistémico a ese mundo externo siempre está mediado por marcos interpretativos que traemos al acto de observación, que no podemos saltar fuera de nuestra perspectiva humana particular para ver las cosas desde ningún punto de vista, desde ninguna parte. Que toda observación implica interpretación. Significa que incluso la ciencia, esa gran institución cultural dedicada a descubrimiento de hechos objetivos, no observa realidad completamente desnuda y sin mediación.
Observa siempre desde dentro de marcos teóricos específicos, usando conceptos particulares, aplicando metodologías determinadas, haciendo preguntas que reflejan intereses humanos particulares en lugar de intereses del universo mismo. Un científico trabajando en laboratorio no descubre hechos puros que simplemente estaban esperando ser notados. Interpreta datos ambiguos dentro de sistema previo de teorías, expectativas, paradigmas que determinan qué cuenta como dato relevante, qué cuenta como evidencia, qué cuenta como explicación satisfactoria. El marco interpretativo hace posible la observación científica, pero también la limita y la moldea. Cambias el marco teórico fundamental, y los hechos mismos pueden cambiar de manera que parece mágica si no entiendes cómo marcos diferentes hacen visibles aspectos diferentes de realidad mientras ocultan otros. Mismos datos brutos pueden ser interpretados como evidencia para teorías radicalmente diferentes, dependiendo del marco dentro del cual son procesados. La historia de la ciencia, cuando se estudia cuidadosamente en lugar de ser idealizada, está llena de ejemplos dramáticos de este fenómeno. Durante siglos fue hecho bien establecido y aparentemente obvio que la Tierra era centro inmóvil del universo alrededor del cual todo lo demás giraba. Fue hecho observacional directo. Ves el sol moverse a través del cielo. Y fue hecho aceptado por autoridades científicas y filosóficas durante milenios que ciertas razas humanas eran naturalmente inferiores a otras, que sus capacidades intelectuales eran biológicamente limitadas. Fue hecho médico establecido que cuerpo femenino era versión defectuosa e inferior del cuerpo masculino. Fue hecho moral indiscutible que mujer debía obedecer a hombre. Todos estos hechos, que parecían tan sólidos y bien fundamentados en su tiempo, eventualmente murieron, fueron abandonados. Se revelaron como no hechos, no porque desapareciera la realidad externa que supuestamente describían, sino porque cambió radicalmente el marco interpretativo dominante dentro del cual los datos eran procesados y comprendidos. Y aquí aparece lo verdaderamente inquietante, políticamente cargado en análisis nietzscheano. Si no hay hechos absolutos que existen independientemente de toda interpretación, si todo conocimiento está mediado por marcos interpretativos que pueden cambiar, entonces el poder real no consiste en controlar acceso a verdades eternas, consiste en controlar qué interpretaciones se aceptan socialmente como hechos. Quien tiene capacidad de definir culturalmente lo que cuenta como real, lo que cuenta como hecho versus opinión, lo que cuenta como conocimiento serio versus creencia subjetiva. Ese agente o institución tiene forma de poder que es más profunda y más efectiva que cualquier coerción física directa, porque define los términos mismos dentro de los cuales el debate puede ocurrir. Nietzsche, con su sensibilidad aguda para dinámicas de poder que operan debajo de superficie de discursos aparentemente neutrales, entendió algo fundamental que la epistemología tradicional había pasado por alto sistemáticamente. La verdad, tal como funciona en contextos sociales reales, no es inocente ni neutral. Es construcción social profundamente cargada de valores, intereses y relaciones de poder. No es espejo que simplemente refleja realidad como es sin distorsión. Es herramienta que diferentes grupos usan para diferentes propósitos, muchos de los cuales tienen que ver con mantener o desafiar estructuras de poder existentes. Es arma que puede ser desplegada en luchas sobre quién tiene derecho a definir realidad, quién tiene autoridad epistémica, qué visiones del mundo son legitimadas. Por eso Nietzsche desconfiaba profundamente de quienes proclamaban con demasiada confianza:
Esto es simplemente un hecho objetivo que cualquier persona racional debe aceptar. Porque reconocía que detrás de esa frase aparentemente inocente, detrás de esa apelación a objetividad que se presenta como políticamente neutral, suele esconderse algo más peligroso e ideológicamente cargado. Suele esconderse imperativo implícito: no cuestiones esto, no examines sus fundamentos, no preguntes a quién beneficia que aceptemos esta versión de realidad como obvia y natural. La apelación a objetividad de los hechos puede funcionar como estrategia retórica para cerrar debate en lugar de abrirlo, para naturalizar lo que es realmente construcción histórica contingente. Cuando algo se presenta como simplemente un hecho, se intenta removerlo del espacio de lo cuestionable, de lo debatible, de lo político. Se intenta colocarlo en reino de lo dado, lo necesario, lo inevitable. Pero precisamente esos movimientos retóricos son los que Nietzsche nos enseña a sospechar, porque frecuentemente ocultan intereses particulares bajo máscara de universalidad objetiva. Esto no significa caer en cinismo, que dice que toda apelación a verdad es simplemente máscara para poder, que no hay diferencia entre conocimiento genuino y propaganda pura. Significa desarrollar sofisticación para distinguir entre afirmaciones que están genuinamente bien fundamentadas y aquellas que simplemente usan lenguaje de objetividad para evitar escrutinio crítico. Significa preguntarse sistemáticamente: ¿quién se beneficia de que esta interpretación particular sea aceptada como hecho indiscutible? ¿Qué preguntas se vuelven impensables si aceptamos este marco como dado? ¿Qué alternativas se excluyen cuando naturalizamos esta visión como simplemente descriptiva de cómo son las cosas? Estas preguntas genealógicas son herencia nietzscheana. La genealogía nietzscheana no pregunta ¿es esto verdadero?, en sentido abstracto de correspondencia con realidad objetiva e independiente. Pregunta: ¿cómo llegó esto a ser considerado verdadero? ¿Qué fuerzas históricas, qué intereses, qué luchas de poder produjeron esta configuración particular de lo que cuenta como conocimiento legítimo? Y estas preguntas no son simplemente académicas. Tienen consecuencias prácticas inmensas para cómo navegamos mundo donde diferentes grupos compiten por autoridad epistémica, por derecho a definir realidad, por poder de determinar qué versiones de eventos son oficialmente reconocidas como hechos versus descartadas como sesgos o propaganda. Piensa en cómo diferentes grupos interpretan mismos eventos de maneras radicalmente incompatibles, y cada uno afirma estar simplemente reportando hechos. Piensa en cómo historia es escrita por vencedores que presentan su versión como objetiva, mientras marginalizan narrativas alternativas como subjetivas. Piensa en cómo sentido común es frecuentemente cristalización de intereses dominantes. Pero Nietzsche, y esto es absolutamente crucial para evitar malinterpretarlo como relativista nihilista, no propone que reconocer naturaleza interpretativa de todo conocimiento nos deje flotando en caos donde nada importa y todo vale igual. No dice que deberíamos abandonar distinción entre interpretaciones mejores y peores. No promueve vale todo epistemológico irresponsable. Dice algo mucho más exigente y personalmente desafiante. Dice que precisamente porque no hay hechos absolutos que existen independientemente de interpretación, precisamente porque no podemos apelar a realidad objetiva que resuelva todas las disputas de manera automática, debemos asumir responsabilidad radical de nuestras interpretaciones y sus consecuencias. Si no hay hechos externos que te salven de responsabilidad de elegir cómo interpretar, entonces no puedes esconderte cómodamente detrás de frase
Así son simplemente las cosas cuando justificas tus creencias y acciones. No puedes evadir responsabilidad apelando a que simplemente estás reportando realidad objetiva sin agregar nada de tu parte. Debes preguntarte constantemente con honestidad brutal: ¿por qué interpreto esta situación de esta manera particular en lugar de otras maneras posibles? ¿A quién sirve esta versión de la verdad que estoy promoviendo? ¿Me fortalece existencialmente esta interpretación o me domestica, me limita, me hace más pequeño de lo que podría ser? Porque la interpretación que eliges, conscientemente o inconscientemente, no solo describe pasivamente el mundo externo como si fueras observador neutral. Te describe activamente a ti mismo, revela tus valores, expone tus compromisos, manifiesta tu forma particular de estar en el mundo. Tu manera de interpretar es inseparable de quién eres como persona. Y aquí está el núcleo del mensaje ético existencial que Nietzsche extrae de su crítica epistemológica. Al destruir ilusión de hechos absolutos independientes de interpretación, no te está dejando perdido en relativismo sin brújula. Te está devolviendo algo que habías entregado a autoridades externas: el poder de crear sentido activamente en lugar de recibirlo pasivamente. El poder de cuestionar lo dado en lugar de aceptarlo como inevitable. El poder de no confundir costumbre con verdad, convención con naturaleza, construcción histórica con ley eterna. El poder de reconocer que si realidad es interpretada en lugar de simplemente dada, entonces puedes participar conscientemente en proceso de interpretación en lugar de ser víctima pasiva de interpretaciones que otros impusieron. Esta es forma de empoderamiento que viene con precio: ansiedad de tener que elegir sin garantías absolutas. Pero es preferible a falsa seguridad de creer que simplemente estás siguiendo hechos objetivos cuando realmente estás siguiendo interpretaciones particulares que te fueron transmitidas sin que las cuestionaras críticamente jamás. Nietzsche te está invitando a convertirte en intérprete consciente de tu propia experiencia, en lugar de consumidor pasivo de interpretaciones prefabricadas. A desarrollar capacidad de evaluar interpretaciones no por su supuesta correspondencia con hechos absolutos, sino por sus efectos sobre tu vida. Esta forma de ver las cosas me expande o me contrae. Me hace más capaz o más dependiente. Esta evaluación pragmática y existencial de interpretaciones en términos de sus consecuencias vitales es muy diferente de relativismo que dice que todas son igualmente buenas. Algunas interpretaciones claramente producen vidas más ricas, más creativas, más florecientes que otras, pero juzgarlas requiere valores que tú afirmas en lugar de apelar a hechos que supuestamente hablan por sí mismos. Tal vez, y esta es conclusión provocadora que emerge de análisis nietzscheano, el mundo contemporáneo no necesita más hechos en sentido de más datos acumulados sin contexto interpretativo. Tal vez necesita desesperadamente más conciencia crítica de quién fabrica los hechos que consumimos diariamente, mediante qué procesos son fabricados, para servir qué intereses son promovidos. Vivimos en época saturada de información, donde tenemos acceso a más hechos que cualquier generación previa en historia humana. Pero ese acceso masivo a datos no nos ha hecho automáticamente más sabios, más libres, más capaces de comprender nuestro mundo. A veces parece que estamos más confundidos que nunca, precisamente porque tenemos demasiados datos contradictorios sin marcos interpretativos adecuados. Las instituciones que producen y certifican hechos oficiales, desde medios de comunicación hasta academias científicas, hasta agencias gubernamentales, operan todas dentro de marcos interpretativos particulares que reflejan valores, intereses y limitaciones específicas.
No son ventanas transparentes hacia realidad pura, sino instituciones humanas con sus propias lógicas, sesgos, puntos ciegos. Reconocer esto no significa desconfiar paranoicamente de toda autoridad epistémica, como si toda producción de conocimiento fuera igualmente corrupta. Significa desarrollar alfabetización crítica que te permite evaluar fuentes, detectar sesgos, reconocer cuando interpretación particular está siendo presentada como hecho objetivo para evitar escrutinio, distinguir entre afirmaciones bien fundamentadas y propaganda disfrazada. En era de información masiva y desinformación igualmente masiva, en tiempo de hechos alternativos y posverdad, la crítica nietzscheana se vuelve urgentemente relevante. No porque justifique cinismo nihilista donde podemos creer cualquier cosa, sino porque nos equipa con herramientas conceptuales para navegar responsablemente paisaje epistémico complejo donde verdad debe ser distinguida de propaganda sin apelar ingenuamente a hechos que hablan por sí mismos. La pregunta fundamental que Nietzsche nos deja no es teórica, sino práctica e inmediatamente aplicable a tu vida cotidiana. Si los hechos que aceptas como obviamente verdaderos no son tan absolutos como parecen, si están cargados de interpretaciones que reflejan intereses particulares, entonces, ¿qué verdades estás aceptando sin darte cuenta de su carácter interpretativo? ¿Qué suposiciones sobre realidad, sobre naturaleza humana, sobre cómo debe ser sociedad, sobre lo que es posible o imposible, has internalizado tan profundamente que ya no las reconoces como interpretaciones, sino que las experimentas como hechos indiscutibles sobre cómo son las cosas y quién gana, qué estructuras de poder se mantienen cuando no cuestionas esas verdades? Estas no son preguntas abstractas para debates filosóficos académicos. Son preguntas que determinan cómo vives, qué consideras posible para ti mismo, qué límites aceptas como naturales cuando podrían ser meramente convencionales, qué potencial permanece sin realizar porque ciertas interpretaciones dominantes te convencieron de que no era factible o apropiado. El legado más valioso de la crítica nietzscheana no es escepticismo paralizante que te impide creer en nada. Es invitación a convertirte en intérprete más consciente, más crítico, más responsable de tu propia experiencia, a reconocer que toda observación implica interpretación, que toda descripción refleja perspectiva, que todo hecho emerge de marco que hace posible reconocerlo como hecho. Y una vez que reconoces esto visceralmente, una vez que lo sientes no solo como idea interesante, sino como realidad vivida de tu experiencia epistémica, entonces comienzas a relacionarte con conocimiento de manera completamente diferente. No como consumidor pasivo de verdades que otros te entregan empaquetadas, sino como participante activo en proceso interminable de interpretación que es inseparable de proceso de vivir conscientemente. Al final de este recorrido por territorios que Nietzsche abrió cuando cuestionó existencia misma de hechos puros, nos encontramos no con conclusión reconfortante que resuelve todas las tensiones, sino con invitación desafiante a vivir de manera diferente, más consciente, más responsable con respecto a nuestras propias interpretaciones y las interpretaciones que aceptamos de otros. La destrucción nietzscheana de la ilusión de hechos absolutos no nos deja en vacío nihilista, donde nada importa y todo es igualmente válido o inválido. Nos coloca en territorio más exigente donde debemos elegir nuestras interpretaciones, sabiendo que no hay fundamento último que las garantice, pero también sabiendo que esas elecciones tienen consecuencias reales para cómo vivimos. Esta responsabilidad radical de interpretación es simultáneamente carga y liberación. Es carga
porque nos quita la comodidad de poder apelar a hechos objetivos que resuelven automáticamente disputas sobre cómo deberíamos vivir. Es liberación, porque nos devuelve poder de cuestionar interpretaciones dominantes que habíamos aceptado como naturales cuando eran realmente construcciones que servían intereses particulares. La pregunta con la que Nietzsche nos deja no admite respuesta única que sirva para todos. Es pregunta que cada persona debe responder desde su situación particular. ¿Cómo vas a interpretar tu experiencia ahora que reconoces que toda interpretación es interpretación y no simple reflejo de hechos dados? ¿Qué valores vas a afirmar para guiar tus interpretaciones? ¿Vas a seguir aceptando pasivamente las interpretaciones dominantes como si fueran hechos objetivos? ¿O vas a desarrollar capacidad de evaluar críticamente qué interpretaciones sirven a tu florecimiento y cuáles te limitan? ¿Vas a esconderte detrás de "así son las cosas" cuando justificas tus elecciones? ¿O vas a asumir responsabilidad de que estás interpretando activamente y esas interpretaciones te constituyen? Si estas reflexiones sobre naturaleza interpretativa de todo conocimiento, sobre cómo lo que llamamos hechos son realmente construcciones mediadas por marcos que podemos examinar, han perturbado tu certeza cómoda de que simplemente ves las cosas como son, suscríbete al canal y activa notificaciones. En Sueño Vivo, continuamos explorando territorios donde filosofía nietzscheana cuestiona precisamente aquello que cultura moderna considera más obvio y seguro. Porque solo cuando reconoces que estás interpretando constantemente, en lugar de simplemente observando hechos puros, puedes comenzar a interpretar conscientemente en lugar de ser interpretado por marcos que nunca elegiste examinar críticamente.